Existe un órgano en el cuerpo humano que lleva a cabo dos funciones completamente distintas al mismo tiempo. Funciones tan diferentes entre sí que, si no fuera porque conviven dentro de la misma estructura anatómica, costaría creer que pertenecen al mismo tejido. Uno de esos trabajos ocurre en el mundo de los tubos, los conductos y la química digestiva. El otro sucede en silencio, en islas microscópicas dispersas dentro del tejido, regulando algo tan fundamental como la concentración de azúcar en la sangre. Este órgano no late con la fuerza del corazón, no filtra con la visibilidad de los riñones, no ocupa el imaginario popular como el cerebro o el hígado. Sin embargo, sin él, la digestión se detiene, el metabolismo colapsa y la vida, en su sentido más literal, se vuelve imposible. Se llama páncreas, y la mayoría de las personas no piensa en él hasta que falla. Eso, en sí mismo, es uno de los rasgos más fascinantes de este órgano, su invisibilidad funcional. No produce ninguna sensación cuando trabaja correctamente, no genera un latido perceptible, no mueve el abdomen, no emite señales que el cuerpo consciente pueda interpretar. Opera en silencio absoluto, coordinando dos sistemas fisiológicos de una complejidad extraordinaria, y lo hace cada segundo de la vida. Entender el páncreas no es simplemente aprender sobre un órgano digestivo, es asomarse a uno de los sistemas más elegantes y al mismo tiempo más silenciosamente vulnerables de toda la biología humana. El páncreas pertenece a esa categoría de estructuras que la anatomía clásica tardó en comprender en su totalidad. Los primeros registros de su descripción formal se remontan a la antigüedad griega, cuando el anatomista Herófilo, en el siglo III, antes de nuestra era, ya identificaba una masa de tejido en la cavidad abdominal sin comprender del todo su naturaleza. Galeno, el médico romano cuya autoridad dominó la medicina occidental durante más de 1000 años, reconocía su existencia, pero le atribuía una función secundaria, casi de relleno estructural. La idea de que este órgano desempeñara un papel central en la digestión no tomó forma científica hasta el siglo XVII, cuando Johann Georg Wirsung describió el conducto principal que lleva su nombre, el conducto de Wirsung, y comenzó a aclararse que el páncreas era una glándula activa, pero la comprensión de su función endocrina, la que regula el azúcar en sangre, no llegaría hasta mucho después, y cuando llegó, cambió la medicina para siempre. Para entender por qué el páncreas importa, hay que situarlo primero en el espacio. Se encuentra en la cavidad abdominal, profundamente encajado detrás del estómago, apoyado contra la columna vertebral y en íntima relación anatómica con el duodeno, el hígado y el vaso. Es un órgano de forma irregular, elongada, que mide entre 15 y 20 centímetros de longitud en un adulto y pesa aproximadamente entre 70 y 120 gramos. Tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza está encajada en la curvatura del duodeno, ese primer tramo del intestino delgado que recibe directamente el contenido del estómago. El cuerpo se extiende horizontalmente. La cola apunta hacia el vaso. Esta posición, tan profunda y central, explica por qué el páncreas es tan difícil de detectar clínicamente. No se puede palpar con facilidad desde el exterior, está rodeado por otros órganos y solo resulta accesible a técnicas de imagen como la ecografía, la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Es un órgano que se esconde, y esa posición anatómica tiene consecuencias clínicas muy reales. Las enfermedades del páncreas, y en particular el cáncer pancreático, suelen detectarse tarde, precisamente porque no producen síntomas visibles hasta etapas avanzadas. Ahora bien, la anatomía externa del páncreas, aunque importante, es solo el comienzo. Lo verdaderamente revelador está en su microestructura, porque el páncreas es, en esencia, dos órganos dentro de uno. Y la forma en que esos dos componentes coexisten dentro del mismo tejido es una de las soluciones más ingeniosas que la evolución ha producido en los vertebrados. El componente más voluminoso, que representa aproximadamente el 85% de la masa total del órgano, es el páncreas exocrino. La palabra exocrino viene del griego y significa que la secreción sale hacia afuera, en este caso, hacia el intestino, a través de un sistema de conductos.
El tejido exocrino está organizado en unidades llamadas ácinos, pequeñas agrupaciones de células dispuestas alrededor de un espacio central, como flores alrededor de un punto. Cada ácino produce jugo pancreático, una mezcla de agua, sales minerales y un conjunto de enzimas digestivas que son fundamentales para descomponer los alimentos. Estas enzimas son, en sí mismas, un prodigio bioquímico. La amilasa pancreática descompone los hidratos de carbono, convirtiendo moléculas complejas de almidón en unidades más pequeñas de azúcar que el intestino puede absorber. La lipasa pancreática actúa sobre las grasas, fragmentándolas en ácidos grasos y glicerol. Las proteasas, un grupo que incluye la tripsina, la quimotripsina y la elastasa, rompen las cadenas de proteínas en aminoácidos individuales. Sin estas enzimas, la digestión de los 3 grandes macronutrientes quedaría gravemente comprometida. Los alimentos pasarían por el intestino sin ser absorbidos en su mayor parte. Hay algo particularmente notable en cómo el páncreas protege sus propios tejidos de estas enzimas. Muchas de ellas, especialmente las proteasas, son capaces de digerir proteínas, y las células pancreáticas son, en última instancia, proteínas. Entonces, ¿por qué el páncreas no se digiere a sí mismo? La respuesta está en un mecanismo de seguridad evolutivamente sofisticado. Las enzimas se producen y almacenan en forma de zimógenos, precursores inactivos, que solo se activan una vez que han llegado al intestino delgado, donde entran en contacto con otras enzimas que los transforman en su forma activa. Es como fabricar munición sin espoleta, inofensiva, hasta el momento preciso en que se necesita. Cuando este mecanismo falla, las consecuencias son graves. La pancreatitis aguda ocurre cuando las enzimas se activan prematuramente dentro del propio páncreas, iniciando una autodigestión que puede ser devastadora. Los niveles de dolor que genera esta condición se encuentran entre los más intensos que reporta la medicina clínica, y en casos severos, la inflamación puede extenderse a los tejidos circundantes con consecuencias potencialmente mortales. El jugo pancreático producido por los ácinos no llega al intestino directamente. Primero pasa por un sistema de conductos ramificados que se fusionan progresivamente hasta formar el conducto pancreático principal, el ya mencionado conducto de Wirsung. Este conducto recorre el páncreas de la cola a la cabeza y en la mayoría de los casos se une al colédoco, el conducto que transporta la bilis desde el hígado y la vesícula biliar, justo antes de desembocar en el duodeno, a través de una apertura llamada ampolla de Vater. La bilis y el jugo pancreático llegan al intestino juntos, complementándose. La bilis emulsiona las grasas y el páncreas las digiere. Existe también, en muchas personas, un conducto pancreático secundario llamado conducto de Santorini, que abre de forma independiente en el duodeno, algo más arriba. Esta variabilidad anatómica es común y en condiciones normales no genera problemas, pero puede influir en cómo ciertos trastornos se desarrollan o se tratan quirúrgicamente. Pero ahora llegamos al componente que ha marcado la historia de la medicina moderna, de una manera que ningún otro descubrimiento en fisiología digestiva pudo igualar. Dentro del tejido exocrino del páncreas, dispersas como islas en un archipiélago, existen agrupaciones de células completamente distintas al tejido que las rodea. Se llaman islotes de Langerhans, en honor al médico alemán Paul Langerhans, quien las describió por primera vez en 1869, siendo todavía estudiante de medicina. Langerhans observó estas estructuras al microscopio, notó que eran diferentes del tejido acinar circundante, pero no comprendió su función. Eso tardó décadas más en revelarse. Los islotes de Langerhans constituyen el páncreas endocrino, el segundo órgano dentro del órgano. La palabra endocrino significa que la secreción va hacia adentro, directamente al torrente sanguíneo, sin pasar por ningún conducto, y lo que secretan estos islotes tiene un impacto sobre el organismo entero que va mucho más allá del proceso digestivo local. Cada islote es una pequeña comunidad de células especializadas. Las células beta, las más numerosas, representan entre el 60 y el 70% de la masa insular total. Son las responsables de producir insulina, la hormona que permite que la glucosa entre en las células del cuerpo
para ser utilizada como energía o almacenada como glucógeno. Las células alfa, que constituyen entre el 15 y el 20%, producen glucagón, una hormona con el efecto opuesto. Cuando el nivel de glucosa en sangre cae, el glucagón estimula el hígado para liberar glucosa almacenada. Las células delta producen somatostatina, una molécula que actúa como reguladora local, modulando la actividad de las células alfa y beta. Existen además otros tipos celulares minoritarios, como las células PP y las células épsilon, con funciones que la investigación aún continúa precisando. Lo que hace extraordinario a este sistema es su capacidad de respuesta en tiempo real. Cuando se consume una comida y los niveles de glucosa en la sangre comienzan a subir, las células beta detectan ese incremento y responden liberando insulina al torrente sanguíneo en cuestión de minutos. La insulina actúa como una llave que abre las puertas de las células musculares, hepáticas y adiposas, permitiendo la entrada de glucosa. Si los niveles bajan demasiado, el glucagón entra en acción, elevándolos nuevamente. El resultado es una oscilación controlada, un equilibrio dinámico que mantiene la glucemia dentro de rangos muy precisos durante toda la jornada. Este sistema de retroalimentación es un ejemplo clásico de homeostasis fisiológica, pero su elegancia mecánica no debe hacer olvidar su fragilidad potencial. Cuando las células beta son destruidas de forma autoinmune, como ocurre en la diabetes de tipo 1, el organismo pierde completamente la capacidad de producir insulina. La glucosa se acumula en la sangre sin poder entrar en las células, y los tejidos, privados de su fuente de energía principal, comienzan a metabolizar las grasas de manera descontrolada. Sin insulina externa, este proceso conduce a la cetoacidosis, una emergencia médica que antes del descubrimiento de la insulina, en 1921, por Frederick Banting y Charles Best en la Universidad de Toronto, era sistemáticamente mortal. El aislamiento y la purificación de la insulina a partir de páncreas de animales, y poco después su síntesis y producción a gran escala, transformó la diabetes tipo 1 de una sentencia de muerte en una condición manejable. Es uno de los hitos más importantes de la historia de la medicina del siglo XX. En la diabetes de tipo 2, el mecanismo es distinto pero igualmente revelador. Las células del cuerpo pierden sensibilidad a la insulina, un fenómeno llamado resistencia a la insulina, y las células beta intentan compensar produciendo más hormona. Durante años, este exceso de trabajo puede sostener niveles normales de glucosa, pero eventualmente, las células beta se agotan o disminuyen en número, y el control glucémico se deteriora. La investigación actual explora con intensidad los mecanismos que llevan al agotamiento de las células beta: el estrés oxidativo, la inflamación crónica de bajo grado, la lipotoxicidad provocada por la acumulación de ácidos grasos libres y la glucotoxicidad por la exposición prolongada a niveles elevados de glucosa. No hay consenso final sobre cuál de estos factores es el más determinante, y es probable que todos actúen en conjunto de forma variable según el individuo. La circulación sanguínea del páncreas merece una mención especial, porque refleja con claridad la doble naturaleza del órgano. El tejido exocrino recibe su aporte sanguíneo de las arterias pancreático-duodenales y esplénica, y la sangre que drena lleva los productos metabólicos hacia el sistema portal, que conduce al hígado. Los islotes de Langerhans, por su parte, tienen una densidad de capilares desproporcionadamente alta en comparación con el tejido que los rodea. Esta hipervascularización no es un accidente. La liberación de hormonas directamente al torrente sanguíneo requiere un acceso vascular inmediato y abundante. La sangre que pasa por los islotes captura las hormonas recién producidas y las distribuye en segundos por todo el organismo. Hay un detalle arquitectónico interno de los islotes que la investigación ha ido desvelando con mayor precisión en las últimas décadas. Las células beta no están distribuidas al azar dentro del islote. En los islotes humanos, a diferencia de los de algunos animales modelo como el ratón, las células beta y alfa están entremezcladas de forma más heterogénea, con zonas de mayor concentración beta en el centro y células alfa más periféricas, pero con una interpenetración mucho mayor de lo que se creía inicialmente. Esta arquitectura celular
parece tener implicaciones funcionales. Las células beta se comunican entre sí a través de conexiones directas, llamadas uniones comunicantes o gap junctions, y esta comunicación coordina una respuesta secretora sincronizada, de modo que el islote actúa como una unidad funcional más que como una simple suma de células individuales. La inervación del páncreas añade otra capa de complejidad. El sistema nervioso autónomo, tanto la rama simpática como la parasimpática, envía fibras hacia el páncreas. La estimulación parasimpática, mediada por el nervio vago, promueve la secreción tanto exocrina como endocrina. La estimulación simpática, por el contrario, tiende a inhibir la secreción de insulina y a estimular la de glucagón. Esto significa que el estrés psicológico, al activar el sistema simpático, puede tener efectos medibles sobre la regulación de la glucosa. No se trata de una influencia marginal. Evidencia acumulada sugiere que el estado emocional crónico y el estrés prolongado pueden contribuir a la desregulación glucémica, aunque los mecanismos precisos y la magnitud de este efecto siguen siendo objeto de investigación activa. El páncreas también responde a señales hormonales que provienen del intestino. Las células del duodeno y el yeyuno, al entrar en contacto con los contenidos gástricos que llegan tras una comida, liberan hormonas como la colecistoquinina y la secretina. La colecistoquinina estimula la secreción de enzimas pancreáticas. La secretina estimula la producción del componente acuoso y alcalino del jugo pancreático, que neutraliza la acidez del contenido gástrico para que las enzimas puedan funcionar en condiciones óptimas de pH. Además, las células enteroendocrinas del intestino liberan incretinas, en particular el péptido similar al glucagón tipo 1 y el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que potencian la secreción de insulina en respuesta a la comida. La existencia de este eje entero pancreático, este diálogo hormonal continuo entre el intestino y el páncreas, representa una de las áreas más activas de la investigación metabólica contemporánea, especialmente en el contexto de las terapias para la diabetes y la obesidad. Las enfermedades del páncreas revelan, por contraste, la importancia silenciosa de su funcionamiento normal. La pancreatitis crónica, resultado frecuente del alcoholismo prolongado o de ciertas predisposiciones genéticas, genera una destrucción progresiva del tejido pancreático que compromete tanto la función exocrina como la endocrina. Las personas afectadas desarrollan insuficiencia pancreática exocrina, con dificultad para digerir las grasas y pérdida de peso importante, y frecuentemente, con el tiempo, diabetes por daño a los islotes. El cáncer de páncreas, predominantemente adenocarcinoma ductal, es una de las neoplasias con peor pronóstico en oncología, con una supervivencia a 5 años que sigue siendo muy baja, a pesar de los avances terapéuticos recientes. Esta tasa de mortalidad tan alta se explica en gran parte por la dificultad diagnóstica ya mencionada y por la tendencia del tumor a invadir estructuras vasculares vecinas antes de producir síntomas. La investigación actual se enfoca en biomarcadores séricos y técnicas de imagen de alta resolución que permitan detectar la enfermedad en estadios más tempranos. En el ámbito de la diabetes tipo 1, los esfuerzos científicos más prometedores apuntan a la sustitución o regeneración funcional de las células beta. El trasplante de islotes pancreáticos, establecido clínicamente desde la llamada Era Edmonton a principios de los años 2000, ha demostrado que es posible restaurar la función insulino-secretora en pacientes seleccionados utilizando islotes obtenidos de donantes. Sin embargo, la necesidad de inmunosupresión crónica y la escasez de donantes limitan su aplicación generalizada. Líneas de investigación actuales exploran la generación de células beta funcionales a partir de células madre pluripotentes, inducidas, su encapsulación en dispositivos que eviten el ataque inmunitario, y la edición genética para producir células resistentes al rechazo. Hay resultados preliminares que la comunidad científica sigue con atención, aunque aún no existe ninguna terapia que haya superado la fase experimental para uso clínico generalizado. Hay algo en la anatomía del páncreas que, contemplado desde cierta distancia, revela un principio más profundo sobre la organización del cuerpo humano. Este órgano es, en un sentido literal, un archipiélago,
un continente de tejido exocrino salpicado por pequeñas islas endócrinas. Cada islote, invisible a simple vista, incapaz de ser sentido, sin ninguna sensación propia que lo haga presente en la conciencia, desempeña una función que determina si el cuerpo puede o no utilizar la energía de los alimentos. Y cada ácino, cada célula secretora, cada conducto ramificado produce cada día entre 1 y 2 litros de jugo pancreático para hacer posible algo tan cotidiano como digerir el almuerzo. La invisibilidad del páncreas en la experiencia consciente es, en última instancia, una forma de perfección. Los sistemas que funcionan bien no necesitan interrumpir el hilo de la experiencia consciente para hacer su trabajo. El corazón late y se hace notar. El estómago gruñe. Los músculos cansan. Pero el páncreas simplifica su presencia en el organismo hasta hacerse imperceptible, y lo hace precisamente porque es indispensable. Es uno de esos órganos cuya existencia se vuelve evidente solo cuando desaparece o cuando falla, y esa ausencia deja una huella devastadora que no puede ser fácilmente compensada por ningún otro sistema. Quizá eso sea lo más revelador de todo lo que hay que entender sobre este órgano. El cuerpo humano alberga mecanismos de una precisión extraordinaria que operan sin pausa, sin descanso y sin queja durante décadas. El páncreas es uno de los mejores ejemplos de esta arquitectura silenciosa. Dos sistemas completamente distintos, la digestión y la regulación metabólica, conviviendo dentro de una misma masa de tejido, coordinados por señales hormonales y nerviosas, ajustados en tiempo real a cada comida, a cada ayuno, a cada estrés. Todo eso ocurre ahora mismo, mientras el cuerpo continúa su vida sin detenerse a pensar en ello. Y esa es, probablemente, la forma más precisa de definir lo que hace que el cuerpo humano sea, todavía, uno de los sistemas más complejos y más sorprendentes que la biología ha producido en 4.000 millones de años de evolución. Durante miles de años, el páncreas trabajó en silencio, sin que nadie supiera exactamente qué hacía. Hoy sabemos que sostiene 2 de los procesos más vitales del organismo humano, y aún así, sigue operando sin hacerse notar. Eso, en sí mismo, dice algo profundo sobre cómo está construido el cuerpo. Si este recorrido por uno de los órganos más subestimados de la anatomía humana te dejó algo nuevo, dale like a este video y suscríbete al canal Anatomía Revelada, donde cada semana exploramos lo que el cuerpo esconde a simple vista.